React.js tiene un ciclo de vida para los componentes. Estos ciclos de vida están determinados por una categoría o característica de un momento dado de su vida, digámoslo. Cuando se monta un componente, está el constructor, está getDerivStateFromPrompts, está el render y obviamente está el component mom. Cuando tenemos una actualización dentro de nuestro componente, se dispara nuevamente el getDerivStateFromPrompts, el showComponentDate, de nuevo el render, luego se ejecuta el getSnapShotBeforeUpdate y por último el componentTipUpdate. Y últimamente, o por último, cuando desmontas un componente, se ejecutan los hooks de un mounting. En este caso, el component will move. Vamos a ver un ejemplo de estos componentes como tal, de estos hooks. El primero que vamos a ver es el component tip move. Este componente se dispara, este hook se dispara justo después del render. Vamos a ver un ejemplo. Si yo ejecuto aquí, vemos que primero se ejecuta el render y luego se ejecuta el component didMon. Entonces primero inicia el constructor, va el render y luego el component didMon. Este hook es bastante utilizado y es el lugar indicado para hacer llamados a nuestras APIs. ¿Por qué? Esto es debido a que ya tenemos nuestro componente renderizado por primera vez y no vamos a bloquear nuestra interfaz gráfica esperando una llamada, una respuesta de nuestro servidor. Es por eso que utilizamos el component mount para hacer los llamados a nuestras APIs. Ahora, cuando nosotros tenemos o cuando ocurre alguna actualización en nuestro componente, de nuevo se renderiza nuestro componente y finalmente aparece el component deep update. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, tengo aquí en el component deep update un console log que va a mostrar. Este component deep update o todos los hooks dentro de updating funcionan debido a que hay nuevas propiedades, se utiliza un set state o se fuerza una actualización. Si recuerdan, teníamos un H1, si le damos clic, este nos iba a actualizar el texto con un hola Cristian. Entonces tenemos el render y si actualizamos aquí, vemos que de nuevo ejecuta un render, pero ahora ya tenemos un component deep update. Se está actualizando nuestro componente. Ahora, nosotros podemos utilizar también, hay otro componente, hay otro hook que es el getSnapShotBeforeUpdate. Este se invocó justo antes de la salida de que la salida renderizada más reciente se entregue, por ejemplo, al DOM. Este va a permitir que el componente capture cierta información del DOM, por ejemplo, la posición del scroll, antes de que se cambie potencialmente. Cualquier valor que se devuelva en ese ciclo de vida se pasará como parámetro del componente update. Entonces, digamos que tenemos este método acá. Si yo actualizo y devuelvo este valor 1 más 2, en el component deep update voy a tener la respuesta de 3. Component deep update recibe las previas propiedades, el estado anterior y pues obviamente lo que se le pasa al snapshot. Entonces vamos a ver el ejemplo. Está el render, el component deep mount que se ejecutan en el ciclo de vida de mounting. Ahora vamos a hacer la actualización, update. Se renderiza, luego se dispara el getSnapShotBeforeUpdate y ese valor me está devolviendo 1 más 3 y acá me está retornando el valor final 3. Tenemos otro hook bastante importante y muy descuidado por muchos desarrolladores que es el showComponentUpdate. Este método, este hook como tal, determina si el componente debe renderizarse o no nuevamente. Si usted quiere que se renderiza, devuelve true, pero si quieres que no renderice el componente, vas a devolver false. Entonces en este caso vemos que el componente se va a renderizar porque está volviendo true. Ahora, si yo devolviera false,
y actualiza el componente, este nunca se va a renderizar porque he determinado que no debe renderizarse. Esto porque funciona o porque debe ser así o porque es tan importante. Porque nosotros por alguna ocasión tenemos que varias actualizaciones en nuestro componente y queremos evitar hacer muchos render ineficiosamente. Entonces debemos nosotros determinar de acuerdo a una condición particular que nuestro componente requiera cuándo renderizar y cuánto no. Yo recomiendo que siempre que vayan a ejecutar, que vayan a crear un componente tipo clase, utilicen no React Component sino React Pure Component. Este React Pure Component tiene implícitamente el método showComponentUpdate y él internamente va a verificar si sus propiedades de estado o sus props que son enviados han cambiado. Si ha cambiado, va a generar un nuevo render. De lo contrario, se va a mantener como está. Esto va a ayudar a un mejor performance como tal. Entonces, yo siempre recomiendo que comencemos a crear nuestros componentes tipo clase de forma con Pure Component. Cuando ya vamos avanzando y vemos que necesitamos un comportamiento diferente o una condición diferente para ejecutar un renderizado, ahí sí debemos utilizar un componente tipo component y utilizar el hook show component update. Recuerden, todos estos ciclos de vida funcionan cuando estamos utilizando componentes tipo clase. Tenemos un componente, un hook que se utiliza, llamado getDerivatePrompt, que se invoca junto antes de llamar al método render, tanto en el momento como de montaje como de actualización. Y si nosotros queremos, debemos devolver un objeto para actualizarlo el estado o nulo para no actualizar nada. Esto es un caso raro y depende pues de lo que queremos hacer, lo utilizamos. Y el último que vamos a mostrar es el component willMount. Este componente se ejecuta, este hook se ejecuta únicamente cuando nuestro componente se desmonta de la aplicación. Digamos que tenemos una aplicación con dos pantallas, cuando paso una a la otra, ahí se desmonta nuestro componente.